Bienvenidos a Radio Empresas. Hoy tenemos el honor de presentarles a un distinguido invitado que se ha destacado como uno de los líderes más influyentes en el mundo de los negocios, Camilo Menéndez Piñar. Camilo se une a nosotros para compartir su vasta experiencia en el desarrollo y gestión empresarial, consolidándose como un referente de consultoría en gestión y consultoría empresarial. A lo largo de su exitosa carrera, Camilo ha dirigido conferencias tanto a nivel nacional como internacional, abordando temas cruciales como el sentido de la pertenencia y las habilidades comunicativas en las organizaciones. Pero hoy nos brindará su visión sobre un tema fundamental, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es un factor clave para cualquier empresario que desee potenciar su proyecto empresarial. Camilo Menéndez Piñar nos guiará a través de su experiencia y conocimientos, ayudándonos a comprender cómo aprovechar al máximo cada minuto y fortalecer la estructura organizativa de nuestras empresas. Sin duda, una entrevista que será una oportunidad invaluable para aprender de un verdadero experto en el campo de la gestión empresarial. Camilo nos compartirá conceptos claves y experiencias que no querrán perderse. Así que prepárense para una conversación enriquecedora y llena de conocimiento con Camilo Menéndez Piñar, quien nos revelará los secretos de una gestión del tiempo efectiva y cómo esto puede impulsar el éxito de su empresa. Escuchemos. Bienvenidos a Radio Empresas, a una nueva entrevista a líderes de opinión. Soy Lorena Rizzo, directora general de Radio Empresas para el grupo Business News, y hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Hoy tenemos con nosotros a Camilo Menéndez Piñar. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, Lorena. Qué bueno. Bueno, Camilo, para comenzar nuestra entrevista, queremos hacerle una pregunta que es un poco personal, pero nos encanta hacer esta pregunta. ¿Quién es Camilo Menéndez Piñar? Bueno, qué complicado a veces y qué comprometido es hablar de uno mismo, ¿no? Aunque a veces es un alivio también, porque los que te quieren pueden hablar de ti excesivamente con elogio y eso, pues bueno, levanta ciertas expectativas quizá excesivas, y los que quizá no te quieren tanto, pues te pueden dejar un poco mal, ¿no? Entonces puede aliviar hablar de uno mismo. Yo soy jurista de formación, yo estudié Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por Cisneros, y tengo gran interés en todo el mundo del pensamiento jurídico, más en el mundo del pensamiento jurídico que en el de la praxis. ¿Y qué más cosas decir que tengan que ver después con mi faceta profesional? Yo soy hijo de familia numerosa y padre de familia numerosa también, con lo cual he conocido un poco el ámbito del núcleo humano, digamos, del conjunto humano amplio, que tiene necesidad de fijar un objetivo común, de trabajar en común, de compartir las cosas, de la generosidad forzosamente. Además, en mi niñez todavía existían los vestigios un poco de la familia ampliamente considerada, ¿no? Convivíamos con los abuelos, tíos, primos, etcétera, ¿no? En un mismo ámbito, conjunto de casas. Y eso es muy útil, creo, para la transmisión del conocimiento, de las vivencias, de los recuerdos, para aprender muchas cosas que van más allá del núcleo familiar estricto, tal y como lo concibe la vida moderna, etcétera. Y bueno, soy una persona que ignoro muchas cosas, pero creo que siempre pretendo y trato de tener por encima de esa ignorancia la voluntad de aprender, ¿no? Y eso me parece que es importante. Claro que sí, claro que sí. Camilo, ¿cómo describiría la misión principal que usted tiene en ACESPRO en términos de enriquecer la función directiva y ser un socio estratégico también para las empresas, ¿no? Yo concibo mi papel como un apoyo externo a la gerencia del negocio. Si tuviéramos varias personas a nuestro lado que compartieran de verdad la responsabilidad de nuestros retos, de nuestros proyectos, y que nos complementaran en nuestras carencias y limitaciones, yo creo que nuestras posibilidades aumentarían mucho. Y nuestra capacidad de reflexión y de autocrítica también. Y nuestro campo de visión y de acción y de ejecución, ¿no?
Bueno, eso es lo que trato de conseguir cuando colaboro directamente con las personas sobre las que actúo. Después está la parte objetiva en la empresa, ¿no? Hay muchos puestos de responsabilidad en las empresas a nivel de dirección, a nivel de gestión, a nivel de mera ejecución, que están aplastados las personas que los ocupan por el día a día, secuestrados, digamos, en la resolución de urgencias o trabajando de una manera demasiado reactiva, ¿no? Y mi papel es buscar unas claves sencillas para que cambien su estilo de gestión y para que a través de un plan estratégico que resalte y tenga en cuenta mucho más sus fortalezas y también, ¿por qué no?, que se anticipen a sus carencias y a sus dificultades, esas personas puedan remar en una dirección mucho más preestablecida, mucho más clara, dominando el uso del tiempo, dominando lo que sucede el día a día y, por tanto, siendo capaces de provocar de una manera mucho más clara y más directa que suceda lo que tiene que suceder en el trabajo para conseguir mejores resultados, ¿no? Hay un foco final para mí que es muy importante, que posiblemente tengamos después ocasión de comentar, que es el asunto del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia a la organización de una persona, empezando por el empresario, que lo tiene de modo natural, pero en los mandos intermedios especialmente y en los cuadros directivos es fundamental. Fundamental para la motivación, para remar en unas metas comunes, para llevar a cabo ese plan estratégico, para que haya una involucración sólida y se fomente el espíritu de equipo, etcétera, ¿no? Bueno, ahí entra mi papel un poco en juego para desde fuera aportar una visión externa que enriquezca todo eso que está sucediendo en la empresa y que le ayude con herramientas concretas después a las personas a llevar a cabo lo que estamos comentando. Exacto. Y como experto en lo que es gestión empresarial, ¿cómo define, Camilo, la importancia de afrontar los retos empresariales con confianza y cómo contribuye esto a lograrlo a través de sus servicios? Vamos a ver, cualquier persona que se conoce un poco más a sí mismo y que es capaz de salir de la presión diaria, digamos, de su día a día, que le hace ir quizás demasiado deprisa, limitándose a solucionar cosas concretas, pero pocas veces le deja espacio, quizá porque no tenemos el hábito bien claramente implantado, ¿no?, de parar y reflexionar. Esa persona que es capaz de conocerse más a sí misma y de visualizar tranquilamente más las cosas, es una persona que gana confianza, pero vamos, de una manera exponencial. Entonces, desde el momento en que el empresario y también sus mandos intermedios aprenden a parar, aprenden a pensar y a racionalizar los objetivos, aprenden a contar con las virtudes de las personas de su equipo y a analizar objetivamente cuáles pueden ser sus carencias para intentar paliarlas. Y después poner en práctica un plan que a la vez van a sentarse a analizar de una manera periódica y también de una manera racional, la confianza aumenta necesariamente. Un denominador común, me parece, de las personas con las que he trabajado, de los clientes a los que he servido en estos años, es el denominador común de cómo me ha cambiado el día a día y cómo veo la diferencia ahora que soy capaz, que me veo capaz de dominar lo que pasa con el uso de mi tiempo, ¿no? Ahora realmente tengo la sartén por el mango, ahora realmente estoy controlando lo que sucede en mi día a día y ahora tengo mucha más confianza porque soy más consciente de los defectos o de las carencias y porque sé utilizar de una manera mucho más eficaz las virtudes, ¿no? Claro, claro que sí. Y Camilo, nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en Diario Business News, aquí en el grupo Business News. Y en su nota, usted habla de detectar y aplicar mejoras competitivas en las empresas. Si puede compartirnos un ejemplo concreto de cómo ha logrado potenciar el proyecto de una empresa mediante la identificación y aplicación de estas mejoras. Sí, bueno, vamos a ver. El proceso suele empezar siempre por identificar necesidades como muy concretas, ¿no? Digamos, siempre hay un punto que preocupa un poco más al empresario, que suele responder más a las urgencias o a la parte más coja de la empresa que él ve desde su punto de vista con más claridad. Desde la visión externa, siempre el análisis forzosamente, ¿no?, es más sosegado y, por tanto, puede ser más amplio y puede recoger más elementos que los que el mismo empresario está viendo desde dentro, ¿no?, después de un poco de tiempo de analizar, evidentemente.
yo, gracias a Dios, tengo y he recopilado decenas de cartas de satisfacción de clientes del trabajo hecho en estos años, ¿no? Y hay procesos de muy diverso tipo. Hay denominadores comunes que siempre se dan, como es la mejora en la gestión del tiempo, como es el tratar de institucionalizar al final lo que han sido todas las mejoras en un consejo de gestión que mantenga y que haga crecer todo lo que se ha conseguido durante el paso del tiempo. Pero recuerdo, por ejemplo, casos muy singulares, ¿no? El ejemplo en una ferretería industrial de un empresario ya de cierta edad que estaba ante la necesidad perentoria de la sucesión en su empresa y que le preocupaba organizar de verdad esa sucesión, ¿no?, en sus hijos. Claro, yo en ese momento entro a colaborar y descubro con sus hijos que hay mucha diversidad de perfiles entre uno y la otra, que no tienen nada que ver, que tienen ideas muy distintas sobre el futuro de la empresa y sobre todo me doy cuenta de que la empresa, para gestionar de una manera ordenada la sucesión, lo que tiene que hacer es mejorar en ciertas cosas por donde estaba haciendo aguas, ¿no? Había que organizar un sistema proactivo y, digamos, repetitivo de visitas comerciales de calidad a clientes antiguos con los que se había desconectado, diría, clientes nuevos que no se habían tocado y que eran muy interesantes en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, de estas dos personas, de estos dos hijos, uno de ellos se hizo cargo de esos procesos, lideró todas aquellas mejoras, pudimos planificar una estructura de visitas comerciales, de entrevista de ventas y al paso de pocas semanas empezamos a conseguir resultados muy buenos, ¿no? Eso al mismo tiempo fue haciendo madurar en la cabeza del empresario cómo tenía que realizar la sucesión de la empresa. Porque, claro, él se dio cuenta, pero sobre la práctica de un trabajo ambicioso y de un trabajo, digamos, mirando a futuro, él se dio cuenta desde esa práctica de que sus hijos no eran iguales y de que debía depositar en una de las dos personas la responsabilidad de la empresa, pero también para liberar de una manera natural y razonable a la otra que realmente pues, no tenía el foco puesto y seguramente la capacidad clara tampoco de gestionar a futuro, ¿no? Entonces, bueno, a través, digamos, de la identificación concreta de un problema que al final es una necesidad con mucha mejora potencial, digamos que entrando a trabajar en la empresa acaban después solucionándose a futuro problemas tan candentes como el de la sucesión, ¿no?, por parte de este empresario, por ejemplo. En el sector farmacéutico recuerdo muchos casos que en algunos estoy inmerso ahora mismo, ¿no?, de estructurar claramente las gerencias, las tareas de gerencia del responsable de la farmacia, el titular de la farmacia, de la clasificación básica que hay que hacer de los productos, que después tiene incidencia en la manera de planificar las ventas, en el acento que uno pone a la hora de negociar las compras, etcétera, entre el producto estrella, entre el producto recurso, entre el producto recurrente y entre los productos lista negra, ¿no? Cómo hay que hacer esa clasificación y cómo hay que discriminar verdaderamente los productos. Y eso también tiene incidencia después a la hora del trato con el cliente o a la hora de colocar los productos en un estante, ¿no? Quiero decir, dependiendo del sector, al final el foco de mi trabajo está puesto en un área determinada de la empresa que es como mucho más sensible o mucho más de alta rentabilidad, en el lenguaje que suelo emplear, y a partir, digamos, de esa necesidad primera, después se acaba trabajando de una manera como mucho más completa, más orgánica y más general en toda la estructura de la empresa. Qué interesante. Parece complejo, pero lo cuenta de una forma muy simple, ¿no? Y es muy interesante lo que nos cuenta. Camilo, recién nos estaba hablando sobre la gestión del tiempo, que es uno de los aspectos clave en el mundo empresarial. ¿Podría compartirnos cómo se inició en este campo y cómo llegó a dirigir sus esfuerzos hacia la consultoría en gestión del tiempo y la productividad? Sí, si me permite, hacía referencia usted a la simplicidad, que yo creo que es una de las claves precisamente en este trabajo, ¿no? Sí. Muchas veces el empresario ve las cosas muy complicadas y ve problemas que seguramente lleva enfrentando durante años sin una solución clara o sin un avance claro por su parte. Y la entrada de un consejero independiente de confianza, como puede ser el caso mío, o de un apoyo externo a su gerencia, uno de los ingredientes que tiene que aportar es simplificar procesos. Simplificar procesos es fundamental para que las personas acaben acertando con soluciones sencillas
que den paso a resultados rápidos, que llegan rápido. Y esto es fundamental, ¿no? Y también es uno, me parece, de los denominadores comunes en cuanto a la gestión del tiempo, que me estaba preguntando ahora mismo usted, ¿no? La gestión del tiempo se realiza de una manera sencilla y a mí me parece que los que la complicamos somos nosotros, ¿no? En mi caso, yo trabajaba para un grupo de empresas que es un holding a día de hoy cotizado en bolsa en Madrid, en el área de urbanismo, ¿no? Yo soy abogado de profesión y empecé un poco en ese ramo. Y en 2009 cambié mi dedicación y, bueno, quería dedicarme a otras cosas. La crisis económica aquí en la península hizo estragos y realmente algunos que nos dedicábamos a ciertos sectores teníamos que reinventarnos sí o sí, ¿no? Y casi por casualidad di a conocer a unas personas que pertenecían a una multinacional americana de un empresario nacido en California y afincado después en Texas, que había muerto hacía 2 años, si no recuerdo mal. Una multinacional americana que se dedicaba al asunto del desarrollo profesional y personal, como ellos definían, ¿no? Y dentro de esa dedicación, el programa principal y el primero que venden y que implantan en las empresas es un programa sobre gestión del tiempo. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de acudir a una presentación de la empresa, de conocer una serie de pinceladas sobre el programa y sobre el trabajo que hacían. Me llevé una impresión muy buena, me resultó muy atractivo el contenido y a partir de esa relación, al poco tiempo surgió la posibilidad de concursar, de participar en un proceso de selección, ¿no? Buscaban una persona para la zona de la península donde yo vivía, donde yo me había ido a vivir. Y bueno, me presenté al proceso y me contrataron. Tuve la suerte de que me contrataron. Me metí de lleno a hacer lo primero, el programa sobre gestión del tiempo, que era una serie de temas con una parte teórica, pero luego unas fichas de un carácter muy práctico y además muy sencillo para aplicar y acabar convirtiendo las ideas en tareas, para aplicar rápidamente las tareas en tiempos concretos, para aprender a manejar un planificador de metas, de objetivos y de tareas por semana, por mes, para tratar de combatir las interrupciones y los imprevistos diarios que surgen en cualquier tipo de trabajo. En fin, el programa era muy completo y era profundo a la par que sencillo, ¿no? Y sobre todo muy eficaz. Ese programa me cambió a mí muchas cosas. Yo aprendí a superar ciertas barreras y carencias que tenía y al mismo tiempo pues, me catapultó a difundirlo entre las empresas, entre los clientes potenciales que había que captar a través de cursos y pequeñas charlas y seminarios que dábamos en organizaciones empresariales. Y después se visitaba a esos clientes y es cuando se vendía, se ofertaba el programa, se vendía al empresario y se implantaba, ¿no? Con las personas responsables que el empresario designara en cada empresa. Digamos que había una parte comercial del trabajo y había otra parte de pura consultoría o de puro trabajo técnico de desarrollo y de impartición del programa. Y así es como entré en este asunto y en todo este mundo, que en el fondo es gestión del tiempo, todo enfocado a la productividad de las empresas, con un acento muy concreto en el desarrollo de las personas. Es decir, empezamos trabajando con las personas y al final lo que tratamos es que todos los cambios se traduzcan en resultados cuya realidad comprobamos después en la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí fui profundizando en otros programas que esta multinacional tenía, un programa sobre venta creativa muy interesante, un programa sobre dirección estratégica de equipos de trabajo y otro programa sobre planificación de metas, que era como una segunda parte de la gestión del tiempo, que era tremendamente atractivo también. Ese fue mi inicio en este mundo. Qué bien, qué bien. ¿Y qué beneficios tangibles e intangibles puede tener una empresa al implementar una gestión efectiva del tiempo y la productividad? Yo creo que es muy interesante esta diferenciación, ¿no?, entre lo tangible y lo intangible que hace Lorena en su pregunta, porque muchas veces lo tangible es más lo urgente en las empresas, tiene que ver con los resultados concretos, con el dinero que ingresamos, con un control de costes, con aumentar un beneficio que quizá no tenemos, etcétera. Pero los beneficios intangibles son algo así como el motor a futuro de las personas y de la propia empresa, ¿no?
A nivel de beneficios intangibles, claramente la capacidad de anticipación y de control sobre las tareas del día a día, es decir, una mayor capacidad y operatividad de previsión de tareas concretas. Yo trabajo, por ejemplo, con un sector como es la asesoría fiscal, ¿no? Yo tengo clientes que son asesores fiscales, pequeños equipos de trabajo que se dedican a la asesoría fiscal, laboral, contable, etcétera, ¿no? Claro, la necesidad que tienen estos perfiles de personas de hacer previsión y de anticiparse a lo que es una carga de trabajo tremenda en una campaña puntual para declarar un impuesto o para cumplimentar unos modelos concretos, ¿no?, que el calendario fiscal te impone, es algo importantísimo, es algo fundamental para ellos. Ahí hay beneficios claramente intangibles que hay que buscar. Reducir la incertidumbre claramente de lo que va a suceder en la empresa. Hay muchas empresas, muchos empresarios que tienen la gran preocupación de que no saben cómo va a ir el siguiente semestre, ¿no? Este semestre, mes de julio, hemos llegado al verano, hemos cerrado bastante bien, pero a la vuelta del verano, la situación económica, la incertidumbre, no sabemos lo que nos van a pedir, tenemos pedidos muy a corto plazo, etcétera, ¿no? Bueno, se trata de reducir esa incertidumbre y de, ganando la confianza que antes comentábamos, ser capaces de prever mucho más lo que va a ocurrir y, sobre todo, provocar que ocurra lo que queremos que ocurra en ese tiempo, ¿no? El aumento de la capacidad de identificar mejoras concretas en las tareas que tenemos que realizar, es decir, un análisis mucho más meticuloso de la forma que tenemos de trabajar y después haciendo un poquito la prueba del algodón para saber si nos están dando resultados realmente tareas a las que estamos dedicando mucho tiempo, etcétera. Y después está la parte de los beneficios tangibles, que evidentemente es fundamental a la hora de probar fehacientemente en un empresario, no solamente desde la parte emotiva, sino desde la parte efectiva, las mejoras que hemos implementado, ¿no? Bueno, hay que medir la incidencia de todas esas mejoras en la cuenta de resultados. Es muy interesante llegar a establecer la relación entre las tareas que estamos haciendo con la facturación que estamos consiguiendo o con el nivel de ventas que estamos provocando o con el control de costes que en un departamento de compras estamos incrementando a la par que, por ejemplo, agrupamos las compras de una serie de referencias de productos en los que nos jugamos gran parte del resultado que estamos pretendiendo, ¿no? Claro. O cuando controlamos los tiempos de producción de unas máquinas y en el departamento de producción tenemos que anticiparnos a las incidencias, tenemos que solucionar de una manera mucho más rápida cualquier interrupción en las máquinas de producción, tenemos que hacer un plan de mantenimiento de esas máquinas y de esos elementos de producción mucho más efectivo, que también después lleve a la prueba de que el tiempo de productividad real ha aumentado y, por tanto, hemos sido capaces de sacar más productos en el mismo tiempo, etcétera, ¿no? Todos esos resultados tangibles hay que medirlos después y es muy importante que el empresario vea que a través de reunirnos, de planificar la actividad, de buscar una autocrítica positiva y creativa, después logramos reflejar en la cuenta de resultados pues un mayor ahorro, un mayor índice de facturación o un mayor margen final, ¿no?, para la empresa. Claro que sí, claro. Y los empresarios y profesionales, como estamos acostumbrados a ver todo el tiempo, se encuentran lidiando con agendas muy abarrotadas y con múltiples demandas. ¿Qué recomendaciones Camilo ofrece para mantener y lograr el control en situaciones de alta intensidad laboral? Vamos a ver. Ante la alta intensidad laboral, ante periodos especialmente abarrotados de trabajo, ¿no?, de especial carga, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes tener en cuenta. Primero, hay que hacer una labor de anticipación fundamental. Es decir, si yo quiero mejorar mi rendimiento, mi capacidad de control cuando viene mi mes especialmente cargado de trabajo, como no haya hecho una labor de previsión antes de ese mes, voy a poder tener después mucho menos margen de maniobra. Es decir, o me anticipo y soy capaz de identificar qué cosas puedo mejorar en ese periodo crítico, o cuando esté dentro del periodo crítico, estoy dentro de la tormenta y lo que ya tengo que hacer es nadar para salvar la vida, ¿no? Ya no puedo planificar por qué ruta tenía que haber ido, ya el barco se ha hecho añicos y lo que tengo que hacer es salvar la vida, ¿no? Pero dentro de esto, a mí me parece que hay muchas cosas a tener en cuenta que a veces quizá
por demasiada resignación o porque entendemos que forma parte de las reglas del juego estos periodos de tiempo críticos, no trabajamos bien, ¿no? O no trabajamos a fondo. En primer lugar, a mí me parece que la delegación de tareas es vital en cualquier empresa. Es decir, una persona que está abarrotada de tareas, que está sobrepasada, que va al 200%, que tiene la sensación de que todo pasa por él, todo pasa por ella en un determinado momento del año, yo creo que es una persona que ha hecho poca labor de previsión, posiblemente delegando una parte de su trabajo. Y seguramente cree que no ha podido hacer esa delegación porque no ha hecho bien la diferenciación en su trabajo de actividades de alta rentabilidad, donde esa persona aporta un valor añadido real, de otras tareas concretas, de otras tareas ordinarias que pueden ser importantes, pero que podrían hacer de una manera prácticamente análoga, prácticamente equivalente, otras personas del equipo, ¿no? Claro, cuando se separa el grano de la paja y se identifica claramente lo prioritario porque es lo de alta rentabilidad y porque ahí, por mi perfil o por mi responsabilidad, es donde yo aporto un valor añadido claro, ahí es cuando yo llego al convencimiento de que esas otras tareas secundarias, que pueden ser muy importantes, pero de las que no cuelga el resultado, son las que yo tengo que delegar. Y además debo delegarlas para cuando llegue el periodo crítico tener mucha más libertad para centrarme en las primeras, ¿no? A mí me parece que ahí hay un trabajo muy, muy importante que hacer en la labor de previsión y en la labor de planificación, con el empresario, con el gerente o con los mandos intermedios. Luego hay otras técnicas concretas de planificación del tiempo y de las tareas que son importantes para esos momentos, ¿no? Por ejemplo, filetear actividades grandes o actividades demasiado arduas o demasiado largas de ejecutar en el tiempo, partirlas en trozos más pequeños, ¿no? Filetearlas de alguna manera para sacar de una tarea excesivamente amplia, pues 7 micro tareas que podemos controlar cuándo las empezamos y cuándo las terminamos en el tiempo. Esto al final, volvemos a lo que antes decíamos, ¿no? Esto al final hace que el trabajo se simplifique y lo que vemos como 3 elefantes enormes, pues acabemos viéndolo como una serie de paquetitos que hemos conseguido hacer de filetes concretos, por eso le llamamos filetear, ¿no? Que de alguna manera se pueden compartimentalizar, se pueden meter en estanterías de tiempo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Con lo cual la sensación de carga de trabajo disminuye. Y luego hay que fijar pequeñas paradas en momentos de tensión y de tremenda carga de trabajo. Uno no se puede entregar al 300% las 24 horas del día al trabajo. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que prever pequeñas paradas de tiempo. Hay que descansar. El que descansa de 2 horas que trabaja 10 minutos rinde mucho más que el que trata de exprimirse hasta el final las 2 horas, sin más. Sobre todo si después va a venir otro bloque de 2 horas que necesitamos descansar, ¿no? Así es, así es. Y me imagino que algunas personas pueden temer, ¿no?, a la planificación y a organizar excesivamente y que esto los haga quizás menos flexibles en su enfoque. Esto puede suceder. ¿Cómo encuentra Camilo el equilibrio entre una estructura organizativa sólida y la capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos en el entorno empresarial? Esto es lo que yo suelo llamar los condicionamientos mentales, ¿no? O las barreras que tenemos a priori, o los pequeños prejuicios que nos imponemos, que nos hacen descartar muchas veces cosas que podríamos hacer, ¿no? Claro. Es decir, si planifico, si me organizo, voy a perder elasticidad, voy a perder como capacidad de maniobra. En definitiva, me voy a complicar la vida con un sistema que me va a aplastar demasiado, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que introducir el ingrediente del equilibrio mental, de no obsesionarse. Es decir, uno no puede estar obsesionado por el cumplimiento de su plan. Uno tiene que hacer que el plan, que la planificación, que su plan de acción, que sus tareas, que lo que hay en su agenda sea atractivo, sea divertido. No puede ser un conjunto de obligaciones tremendas que a uno le dan la impresión de tener que llevar una carga prácticamente insoportable. La típica expresión o sensación, ¿no? Bueno, hemos empezado la semana otra vez lunes. Madre mía. Qué bien, ya es viernes. Oh, ya parece que... Todo eso denota que lo que tenemos en la agenda en realidad no nos atrae, no nos divierte y es una carga que lo que queremos hacer es quitarnos de encima para evadirnos el sábado y el domingo
y ya volveremos, si no tenemos más remedio el lunes, a tener que afrontarla, ¿no? Yo creo que hay que intentar evitar esto y eso hay que atacarlo de frente. Primero, no obsesionarse con la planificación. Segundo, tener muy claro que la planificación y la organización dentro de la empresa y el propio organigrama y las propias reuniones que uno pone con su equipo de trabajo, etcétera, son para beneficio de la empresa y de las personas. Es decir, no somos las personas para la organización o para la planificación, sino que la planificación y la organización están hechas o diseñadas para beneficiarnos a las personas. De tal manera que la función de la planificación es garantizar unos estándares de calidad mínimos que vamos a cumplir. Pero en un momento dado, si la planificación nos estorba o si se nos queda corta, no tenemos por qué seguir ceñidos al corset de una planificación, ¿no? Hemos cumplido ese mínimo estándar de calidad y a partir de ahí vamos a volar. Para mí un ejemplo muy gráfico es el de las entrevistas de venta, ¿no? Cuando en una entrevista de venta uno se estructura lo que va a hacer o lo que va a decir y tiene la parte de romper el hielo, de generar confianza, de despertar interés, de hacer una serie de preguntas abiertas para identificar necesidad, para que el cliente cuente por dónde pueden ir sus preocupaciones, etcétera. Luego preguntas cerradas para cuantificar los beneficios concretos de atacar esas necesidades o de solventar esos problemas, etcétera. Y después tratar de cerrar explicando el producto y el coste y demostrando el valor. Bueno, en las entrevistas de venta, a veces en el paso segundo o en el paso tercero, el cliente potencial se adelanta, declara el interés que tiene por el producto o por el servicio y lo que pide es que se concrete porque tiene ganas de empezar a trabajar ese asunto ya. Yo no puedo seguir ceñido a la planificación y a la organización y empeñarme en seguir mis 7 u 8 pasos hasta el final. Claro. El cliente me ha dado la luz verde para el cierre. Lo que yo tengo que hacer es cerrar el libro de mi planificación y proceder al cierre de la venta de una manera prudente, pero de una manera decidida, ¿no? Es decir, la planificación y la organización son a favor del negocio, a favor del empresario, a favor de la empresa y a favor de todas las personas que están en la organización. Y hay que tenerlo así y hay que plantearlo así. Qué bien, sí. Y hablando sobre lo que hablamos antes, ¿no? Su participación en Diario Business News y ahora como voz líder aquí en Radio Empresas. Camilo, ¿cree que los medios de comunicación le permiten llegar a la audiencia empresarial y transmitir su enfoque profesional y sus conocimientos en gestión empresarial y del tiempo? Bueno, yo agradezco mucho a todas las personas que trabajáis, que tenéis una calidad extraordinaria en el grupo Business News, que me calificáis de líder, ¿no? Yo huiría un poquito del anglicismo líder y me llamaría una especie de colaborador o persona que ayuda, impulsor en todo caso, de ciertos procesos en las empresas y también en la colaboración con todas las personas y con el grupo, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, yo creo en general que los medios de comunicación generalistas están muy, muy enfocados hoy día a la banalización y, por decirlo de una manera directa, a la cretinización de la sociedad y de las personas, de los lectores o de los oyentes en general. A mí me parece que abunda la difusión de lo feo, de lo malo y de lo falso, muchas veces, ¿no? Y cuesta mucho encontrar en los medios de comunicación una verdadera apología de cosas buenas, de cosas bellas y de cosas verdaderas, ¿no? O que tengan una utilidad concreta para mejorar y para perfeccionar la vida de las personas y de las empresas. En ese sentido, yo que soy crítico y muy escéptico de los medios de comunicación generalistas que dominan demasiado, me parece, veo con mucha esperanza el surgimiento del grupo de Business News. Y lo veo con mucha esperanza porque un grupo centrado en la comunicación y en establecer relaciones en el mundo de los negocios y de las empresas es un grupo que nos da la posibilidad de contemplar la empresa tal y como es. Es decir, una organización humana que en el fondo es un conjunto de personas necesariamente jerarquizado, con la necesaria autoridad templada, donde todos colaboran para un fin concreto que se persigue, ¿no? Y debemos conseguir que eso sea así.
Y además, ese grupo humano, con la necesidad de establecer conexiones con otros grupos humanos, que son otras empresas, otros negocios, a través, en este caso, del canal de Business News, para su propio perfeccionamiento y para llevar a cabo el plan de negocio, ¿no?, a futuro. Yo creo que esto es muy interesante, no solamente desde el punto de vista eficaz de los beneficios utilitarios que podemos sacar todos, ¿no?, o del negocio que podemos fomentar, sino también desde el punto de vista del pensamiento. Es decir, nos puede elevar a pensar sobre cosas más trascendentales y mayores el hecho de poder contemplar el negocio y la empresa tal y como es, un grupo humano naturalmente constituido, donde todavía se conservan elementos necesariamente naturales, ¿no?, que tiene que ver con nuestro modo de ser, con nuestra propia naturaleza, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y además me parece que de ese modo evitamos un poco el abuso de las corrientes ideológicas que en los medios de comunicación muchas veces echan por tierra analizar y visualizar lo realmente útil, ¿no?, o lo que está pasando en la sociedad. Muchas gracias, Camilo. Ha descrito nuestra visión y nuestra misión mejor que nadie. Muchas gracias. No creo. Gracias, Lorena. Camilo, para finalizar esta hermosa entrevista, y para aquellos que buscan mejorar su gestión del tiempo y productividad, pero no saben por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál sería su consejo principal para dar los primeros pasitos hacia una mejora efectiva en este aspecto? Yo creo que para dar los primeros pasos es muy importante, desde el punto de vista práctico, hacernos algunas preguntas. Y hacernos algunas preguntas muy a fondo, ¿no? En primer lugar, yo le diría a un empresario en la primera entrevista o en la primera conversación sobre este tema, tenemos que responder a la pregunta de qué queremos conseguir. Es decir, ¿qué quieres conseguir? ¿Y qué quieres conseguir y para qué quieres conseguirlo? Y aquí no podemos contentarnos con respuestas de perogrullo o con cosas demasiado lógicas, ¿no? Hay que escarbar un poco para sacar la motivación real que tiene la persona, de la que después vamos a tratar de sacar unas mejoras concretas, ¿no? Tenemos que dar con el punto de motivación, con aspectos nucleares que están dentro de él, ¿no? ¿Qué quieres conseguir y para qué? Tercero, yo creo que tenemos que respondernos a la pregunta de qué es lo que más nos preocupa. Es decir, al empresario hay que hacerle mirar al espejo, mirar a la empresa, analizar con frialdad y con sosiego y tratar de que responda a la pregunta de qué es lo que más le preocupa. ¿Y eso por qué? Que sería la cuarta pregunta, ¿no? ¿Por qué es eso lo que más nos preocupa? Y después de sentadas las bases en las respuestas a esas cuatro preguntas, bueno, muchas veces hay que tomar algunos datos concretos para comprobar si realmente los problemas y las perspectivas responden a lo que se ha hablado. A veces hay que hacer un pequeño registro de tareas diarias entre responsables de la empresa, ¿no?, para ver realmente si hay unas actividades de alta rentabilidad a las que se le está dedicando más tiempo que a otras, o si están todos los trabajos mezclados de una manera un poco indiscriminada, etcétera, ¿no? Es decir, hay unas maneras muy lógicas y muy de sentido común de empezar ese trabajo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta a esas primeras preguntas es fundamental. Y es fundamental para después acabar culminando el trabajo en lo que me parece que muchas veces es el cogollo del asunto, ¿no?, que es fomentar el sentido de pertenencia en la empresa. Es decir, el empresario, en el fondo, siempre tiene la preocupación de que la empresa la lleva a él dentro, en su corazón, y de que él está sufriendo por la empresa y llevando el riesgo de la empresa, pero que el equipo de trabajo, de alguna manera, está de paso de algún modo, o que nunca va a tener el compromiso que tiene él con la propia estructura, ¿no? Es decir, el sentido de pertenencia. Y aquí yo creo que está el foco del trabajo entre la unión de las personas, en el equipo concreto de trabajo, con la empresa como organización. Es decir, tenemos que conseguir una identificación clarísima entre lo que es la empresa y su filosofía y lo que es las personas con sus sentimientos, con sus ambiciones, con sus metas y con sus problemas en relación con la empresa, ¿no? Pero a partir de la respuesta a esas cuatro preguntas, que son preguntas que parecen muy sencillas y que lo son, pero tienen mucha profundidad si uno se detiene a pensar seriamente en ellas. Qué bien, qué interesante. Muchas gracias, Camilo. Ha sido una entrevista muy interesante
con muchas cosas para analizar, para escucharla muchas veces y analizar mucho cada respuesta que nos ha dado. Camilo, las puertas de Radio Empresas y del grupo Business News están abiertas siempre para usted, cada vez que lo necesite. Queremos agradecerle mucho por su tiempo. Pues yo encantado de colaborar. Soy un fanático de la radio, en la que hice mis pinitos hace muchos años en un pequeño programa. Me encanta la radio y me encanta leer y escribir. Soy un entusiasta de la lectura y de vez en cuando mando mis pequeños artículos que generosamente me publican en el grupo, así que encantado y siempre que quieran a su disposición. Muchísimas gracias Camilo. Y gracias a todos los oyentes que una vez más están con nosotros escuchando nuestra programación. Los dejamos con una siguiente entrevista y con la programación de Radio Empresas. Soy Lorena Rizzo, directora de Radio Empresas para Grupo Business News. Muchas gracias.